Viejo lisiado. Te dije hace 3 días. Esta residencia tiene el mejor feng shui de todo el pueblo. La quiero para mi casa de bodas. Han pasado 3 días. ¿Por qué no te has largado todavía? Es que otra vez sacas a colación la paluda supresoras de demonios. Qué suerte ni que nada de su hija. Sales para hablar. Hoy voy a... Tomaré estas cosas inútiles y las destrozaré por ti. Veré cómo. Aún puedes hacer trucos. No. Deitan. No es esta. La santa de la secta inmortal Taiking. Ye Lingxi. La directora ejecutiva del grupo Shenxi. Ye Luanyan. La reina del pop. Ye Qinggu. ¿Papá? Qué buenas obras se ha acumulado. Para poder ver a estas 3 grandes bellezas en este pueblo destartalado. Jefe, esas 3 llaman a este viejo lisiado. Papá. Directora ejecutiva Ye. Esto. Todo esto es un malentendido. ¿Fuera? Vete. Segunda hermana. Parece ser él. ¿Papá? Somos tus hijas. Hijas. Eres Janer. Linger. Uer. Todos estos años. Papá. Te ha extrañado muchísimo. ¿Está bien? Entremos y hablemos. ¿Ven? Hijas. No esperaba que realmente estuvieras paralizado. Este es también el castigo que mereces. Hija. No nos llames tus hijas. Me parece repugnante. Tráelo aquí. Justo ahora, afuera de la puerta. Te estaba dando algo de respeto. ¿Ahora? Firma esto. De ahora en adelante nosotras, las 3 hermanas y tú, no tendremos ninguna conexión más. Padre e hijo cortan lazos. Janer. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué quiero decir? ¿Qué? Estar paralizado durante 20 años. ¿Ha paralizado tu cerebro también? Esos actos completamente despiadados que cometiste en aquel entonces. Los has olvidado todos. ¿Olvidado? No importa. Te ayudaré a recordar tu memoria. Hace 20 años, mi madre tuvo un parto difícil. ¿Viste cómo moría en el parto? Completamente indiferente, nos llevaste a nosotras 3 hermanas, lejos del hospital. ¿Y nos abandonaste? Un canalla como tú. Sigues siendo apto para ser padre. Si no hubiéramos tenido la suerte de ser adoptados, me temo que nosotros no habríamos sobrevivido. Después de nacer, solo pensar en seguir siendo padre e hija solo de nombre, con escoria como tú. ¿Me da asco? Da la casualidad de que este último año, mi avance de cultivación a la etapa de alma naciente ha sido lento. Cortar los lazos emocionales, seguramente, ayudará a mi cultivación. Exacto. Hacer que el hombre, quien me proporcionó recursos y me llevó a una posición alta, sea mi padre adoptivo. También ayuda a mi estatus en la industria musical. Hay 1 millón en esta tarjeta. Firma el documento y será tuyo. Un lisiado como tú, que depende únicamente de los beneficios sociales, probablemente no ganaría tanto. ¿Ni en 1000 años? No. No. Estás paralizado. No puedes firmarlo. Si no firmas, yo firmaré. No. Deitan. Espera un momento. ¿Papá? Escuché que hoy vas a
Cortar lazos. Con tu padre biológico. Estoy aquí para detenerlo. Cortar lazos con una persona como esta. Solo firmando un documento. Eso es demasiado superficial, ¿no crees? Debes cortarle el dedo. Y presionar una huella de mano de sangre. Solo entonces se considerará prueba irrefutable de relaciones completamente rotas. Mientras tenga esto, certificado con la huella de mano de sangre, puedo demostrar al mundo exterior que ella no es mi hija biológica. De esta idiota. El grupo Shenxi que ella gestionó con tanto esfuerzo. Todo me pertenecerá. Tío, tiene razón. Solo un sello de corte de dedo puede cortar completamente nuestros lazos de sangre de padre e hija. Ayudará a mi cultivación. Papá tiene razón. Una escoria como esta. Estar paralizado no es suficiente. Necesitas sufrir un poco. ¿Por qué no están haciendo lo que ordenó la joven? Fuera. El asunto entre mi hija y yo no requiere la interferencia de un extraño como tú. Janer. Y SCUCHAMI. Esta huella de mano de sangre no debe ser presionada. De lo contrario, ustedes hermanas morirán. ¿Qué quieres decir? Yo personalmente resistí el Dao celestial y robé su desgracia de por vida. Usé el vínculo de los lazos de sangre paternos para sostenerlas. De lo contrario, habrían muerto hace mucho tiempo. Estás diciendo que eres un buen padre. Si cortamos nuestra relación de sangre contigo, vamos a perder la vida. Exactamente. Mientras mantengamos la relación paterna intacta, no moriremos. No serán devoradas por la energía cósmica, ni morirán de una muerte antinatural. Pura tontería. Una persona inútil como tú. Te quedaste de brazos cruzados y viste morir a tu esposa. ¿Qué dijiste? Suprimir el destino. Revertir el destino. ¿No te encuentras ridículo? ¿Yo? No. ¿Sabes cuando originalmente encontré a Janer? Casi pierde el aliento. Este es el destino que concediste. Observo todo tu cuerpo. No tienes ninguna base para cultivar. Es fundamentalmente imposible desafiar al cielo y cambiar el destino. Incluso si puedes desafiar al cielo y cambiar el destino. Entonces, ¿por qué no? Cambias esta parálisis tuya. ¿Por qué malgastar palabras? Con esta clase de basura. Esta relación de sangre. Yo, Hielo Anyan, la rompo. No. Estás ciego. Van a dejar que la señorita lo haga ella misma. Janer. Este lazo de sangre no puede romperse. De lo contrario, todas ustedes morirán de verdad. No esperaba estar paralizado durante 20 años. Que sería tan débil. Su mano se movió. Date prisa y haz que firme. Yo, Yelingxi. Yo, Yekingwu. Lo corto. No puedo. No. No. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué está tronando? ¿Podría ser que lo que dijo es verdad? ¿El verano es naturalmente lluvioso? ¿Qué hay de sorprendente en eso? Ahora que el asunto ha concluido, muevan esas 3 pagodas supresoras de demonios frente a la puerta. Preparen la reunión de demolición. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto vamos a derribar esta miserable aldea y reconstruirla como un complejo comercial para permitir que el negocio de mi grupo Shenxi alcance un nivel superior. La reunión de demolición se llevará a cabo esta tarde en mi recién construido salón ancestral del clan Ye. En ese momento, destrozaré personalmente estas 3 pagodas supresoras de demonios para añadir un sentido de ritual a mi reunión de demolición. No puedes destrozarlas. Janer, esas pagodas supresoras de demonios se utilizan para suprimir la desgracia de toda su vida. Si el lazo de sangre se rompe, que así sea. Todavía hay margen de maniobra. Pero si esas pagodas supresoras de demonios son destrozadas, su desgracia
se desatará por completo. Morirán violentamente. En la calle. Usted y yo ya roto todos los lazos contigo. Mis asuntos. No tienes derecho a interferir. Janer. No debes precipitarte a tu muerte. The film was translated and narrated by M Media. Janer. Linger. Uer. Debo proclamar a los cielos, para luchar por mi hija, una oportunidad de vivir. Mami, tu hija ha alcanzado el éxito y la fama. Estás viendo esto, desde el más allá. Que de ahora en adelante, yo y Lo Anyan tenga un éxito ilimitado en los negocios. Deitant. ¿Qué estás haciendo aquí? Kingu. Este es tu desafortunado padre. Mira esta desafortunada apariencia. Cualquiera que lo siga, durante toda la vida, nunca tendrá una vida fácil, ¿verdad? Ya no lo es. Esta reunión de demolición es crucial para nosotros. Si te atreves a causar problemas, me aseguraré de que lo pagues caro. ¿Cómo te atreves a impedirme salvar a mi hija? Te mataré. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué me está pasando? Después de que termines de ofrecer este incienso, busca un lugar y espera en silencio. No me causes problemas. Janer, Uer, hagan de inmediato las 3 reverencias y 9 postraciones hacia estas 3 varitas de incienso. ¡Rápido! ¿Qué quieres decir? Usted lo hizo a propósito para mí. Debo sufrir esta humillación. No, Twilinger, Uer, han destruido el destino que mantuve para ustedes, usando nuestra relación de sangre. Afortunadamente, la pagoda supresoras de demonios todavía está aquí. Todavía hay margen de maniobra. ¡Rápido! Hagan ahora las 3 reverencias y 9 postraciones. De lo contrario, habrá un desastre sangriento, y dejarán de existir. Eres un miserable. Puedes, por favor, dejar de venir aquí y perjudicarnos a las hermanas. Sabes que al hacer esto, harás que perdamos toda la cara. Dejar que este lunático cause problemas ahora es en realidad perfecto para rebajar el prestigio de Ye Luanyan, facilitándome las cosas más tarde, para echarla de la alta dirección del grupo. Digo, hermano, alguien como tú, ¿qué clase de suerte puede traer? Todos no pueden creerlo. ¿Qué tal si te ayudo a verificarlo? Si realmente hay alguna retribución kármica. Que venga por mí. Ye Qianyun, ¿qué le hiciste a mi papá? La reacción kármica ha comenzado. Janer, date prisa y haz la postración. Sí, es la retribución kármica. No es porque mi trabajo me haya causado fatiga y mareos. Janer, apúrate y haz las 3 reverencias y 9 postraciones. No sea que la desgracia te castigue y mueras de forma violenta. Papá, tu hija es poco filial por permitir que esta escoria te hiciera daño. No te preocupes, ahora Boyar será expulsado de inmediato. The film was translated and narrated by M Media.
Este dinero asciende a millones. Es suficiente para hacerte sentir que te has aferrado a el muslo del hombre más rico de Jiangcheng. Es suficiente para evitar que estés aquí, causando problemas y siendo irrazonable. Es suficiente para hacerte pensar en tu propia hija biológica y evitar que pierda toda la dignidad. Papá no quiere esto. Papá solo quiere que sus hijas puedan vivir bien. Dao celestial. Fugaz en un instante. Todos ustedes, vayan y hagan la postración inmediatamente. De lo contrario, todos morirán. Ye Qianyun. Esta persona debe estar loca. Si él es el padre biológico del CEO Ye, podría ser que el CEO Ye también esté loco. Ye Qianyun. Abandonaste a tu esposa e hija, diste a luz pero no criaste. Lo toleré. Exigiste precios exorbitantes. Hiciste demandas escandalosas. También lo toleré. Pero ahora tú. ¿Por qué quieres hacerme perder toda la dignidad? ¿Por qué querrías herir al padre que me crió desde que era pequeña? Papá está haciendo esto por su propio bien. Por mi propio bien. Fundamentalmente tú no eres mi padre. ¿Qué derecho tienes a hacer cosas por mi propio bien? Ahora, toma tu maldito incienso y lárgate de aquí. Qianyun. Me lo prometiste. ¿Que te llevarías a los niños y vivir bien? Hija. Esposa. 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 Janer. Papá se arrodilla ante ti. Te lo ruego, crea a tu padre solo por esta vez. Ahora, el incienso se ha apagado. ¿Dónde está el castigo del destino del que hablaste? ¿Dónde está la muerte antinatural de la que hablaste? Ahora, piérdete de mi vista inmediatamente. Luanyan. Como puedes no creer las palabras de tu propio padre. ¿Qué pasa si este castigo de la desgracia realmente llega? Nunca pensé. Hace 20 años. Desafié la voluntad del cielo. Hace 20 años. Sufrí 10.000 flechas atravesando mi corazón. 20 años después. Arrastrando este cuerpo debilitado. Soportando el fuego verdadero Samadhi. Ahora. Me encuentro con tales consecuencias. Ahora nadie quiere oírte decir esto. Hija. Crea a tu padre solo por esta vez. De acuerdo. Creerte. Creer que de ti. Creer tus mentiras sin fundamento. Así que tus dotes de actuación son tan buenas. ¿Quién sabe dónde estuviste divirtiéndote durante estos 20 años? ¿Quién sabe si tu parálisis no es solo para ganar nuestra simpatía y solo estás fingiendo aquí? ¿No quieres irte? Bien. Entonces destrozaré esta pagoda supresoras de demonios. Veamos qué usas para mantener la farsa. Segunda hermana. ¿Tu cara? ¿Qué le pasa a mi cara? The film was translated and narrated by M Media. Pingu. Tu cara también. ¿Estás detrás de esto? Transformación del ki de las 3 purezas. Suprime. Janer. Uer.
Usé la transformación del ki de las tres purezas. Para suprimir el contragolpe del destino. Deben irse de aquí rápidamente. Cuanto más lejos vayan mejor. Todos ustedes. Nunca se dejen engañar por él. Grupo Shangxi. Líder en materiales medicinales. 10.000 millones en proyectos inmobiliarios. 100.000 millones en valor bursátil. Manteniéndose firmes. No existe tal cosa como una tribulación celestial. Es claramente solo un truco de jugar al fantasma y al dios. Un pequeño truco, eso es todo. Haciéndome parecer un tonto. Estás muy feliz por eso. ¿Fuera? Si no te vas, haré que alguien te eche. ¿Fuera? Segunda hermana. Tu cara está mejor. La mía también está mejor. ¿Por qué? ¿Por qué cuando él realizó estos extraños movimientos, las cosas extrañas en nuestros rostros también desaparecieron? ¿Podría ser que lo que dijo es verdad? Janer. Uer. Desprisa y váyanse. Lucharé hasta la muerte. Para asegurar su seguridad. Eso está mal. Nunca deben jamás ser engañados por él. Fue engañada por él. Entonces, ¿por qué? Dijo que se desvanecería, y se desvaneció. Lo acabo de decir. Es claramente solo un truco. Cualquiera puede hacer eso. Si realmente fuera alguna tribulación celestial, entonces, definitivamente vendría con ferocidad. Justo ahora. Cubriendo todo tu cuerpo. Esas cosas de aspecto extraño. ¿Sentiste siquiera un rastro de dolor? No. Entonces no es así. Es claramente solo que, tú justo ahora con él, rompiste el vínculo padre-hija. Él alberga resentimiento, así que usó este truco. Que les haga ser humillado públicamente. Más importante aún, para sabotear una reunión sumamente importante. Conferencia de demolición. Si fuera alguna tribulación celestial, o un contragolpe kármico, si fuera tan fácil, entonces realmente esperaría que sucediera unas cuantas veces más. Janer. Tú como la estimada, la principal directora ejecutiva de Jiangchen, ni siquiera tienes la inteligencia para darte cuenta. Este pequeño truco. Después de todo soy experimentado y calculador. Una cuestión de pocas palabras, que puede celebrar la conferencia de demolición. Como evitar que sea saboteada. Y dañar el de Yel Wanyan. Prestigio dentro del grupo. Echarla. ¿No será eso inminente? Me disculpo. Estaba tan enojado justo ahora que me confundí momentáneamente. Hice el ridículo delante de todos. Ahora que tu truco ha sido expuesto, ¿por qué sigues ahí parado aturdido? Date prisa y piérdete. Janer. ¿No me crees? Luanyan ya te dijo que te dieras prisa y te largaras. Aún no te vas a ir. ¿Papá? Ye Qianyun, me abandonaste cuando era pequeña. Ahora estás de nuevo hiriendo repetidamente al padre que me crió desde la infancia. ¿Te queda algo de conciencia? Janer. Tu malentendido sobre mí. Te lo explicaré lentamente. Ahora no me interrumpas. Mientras resisto la tribulación celestial por ti, y salvo tu vida. Transformación del ki de las tres purezas. ¿Qué tribulación celestial? No querías resistir la tribulación celestial. Ahora que has sido derribado, no estoy yo perfectamente bien. Las acciones de los edificios farmacéuticos del grupo Shangxi no sigue estando bien. Janer, destruye estas torres rotas ahora. Y rómpale la cara. Janer. No. Janer. No. The film was translated and narrated Yo también me by uniré. Media. Veamos cómo esta persona puede seguir fingiendo ahora. WUR para. Uer. Deitant. Bien. Finalmente golpeó la cara de esta persona. ¡Qué tribulación celestial! ¡Qué reacción kármica! Que todo venga a mí. Que todos nosotros lo presenciemos. ¿Papá? ¿Papá? Ya he sido benévolo y justo contigo. Porque aún así causaste la muerte de mi padre. No soportas verme triunfar, ¿verdad? Con que tenga que ver conmigo es suficiente. Quiere destruirlo todo. Contragolpe kármico. Cuerpo destruido, vida extinguida.
La tribulación celestial golpea. Todas estas escenas sucedieron justo delante de ti. ¿Por qué sigues diciendo que te hice daño? Entonces estás sugiriendo que yo misma causé la muerte de mi padre. Si no te vas, tú también morirás. Soy verdaderamente tonta. ¿Cómo podría yo razonar con alguien como tú? Guardias. ¿Qué vas a hacer? Naturalmente la venganza. Janer, sé que entre nosotros hay profundos malentendidos y no hay forma de comunicarnos adecuadamente. Pero, deja de ser imprudente. Si sigues siendo imprudente, nadie podrá ayudarte a resistir la tribulación celestial. ¿Tonterías? Mientras mi grupo Shang-Chi no caiga, no creeré tú. Charlas sobre el karma o la tribulación celestial. Trae el cuchillo. ¿Qué vas a hacer? Dar a luz pero no criar. Un dedo cortado puede pagar. Hoy me cortaré 2 dedos. Para pagar tu bondad de haberme dado a luz. Desde ahora, no hay más lazos entre tú y yo. CEO y el almacén está en llamas. El desarrollo inmobiliario colapsó. La acción tocó su límite inferior. El grupo Shang-Chi está acabado. ¿Qué? Mi grupo Shang-Chi tiene la calificación de seguridad más alta de la ciudad y los cálculos de las acciones fueron impecables. ¿Cómo manejaron las cosas los subordinados? Sucedió de repente así también. Ninguno de nosotros lo esperaba. Todos miran rápido. Diva nacional Ye Qingwu, expuesta por usar a su padre adoptivo para ascender. Los fans están dejando de seguirla y volviéndose contra ella. Su número de seguidores en Weibo ha sido puesto a 0. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué dijiste? Qingwu. Estos inversores en un instante. Todos retiraron su capital. Estamos acabados. Tribulación celestial. La primera tribulación celestial llega resultando en ruina y deshonra. La segunda tribulación celestial trae una muerte violenta. Janer, Weir. Quedan 5 minutos, hasta que llegue la segunda tribulación celestial. Deben irse rápidamente. Bloquearé esta tribulación celestial por ustedes. Hemos llegado a este punto. ¿Por qué sigues aquí? ¿Tonterías? Segunda hermana. Creo que lo que él podría estar diciendo tiene algo de sentido. Después de todo lo que acaba de decir, se ha hecho realidad. Pero ahora la conferencia de demolición ya ha sido impulsada. El primer puesto de tendencias. Si nos vamos ahora, ¿qué haremos después para vivir en Jiangchen? Janer, salva tu vida. Todo puede empezar de nuevo. No dejes que te engañe. Este es el maestro de secta más joven en la historia de la secta, Muron Kingyu. Una existencia como una deidad celestial. Hoy puedo contemplar su porte de otro mundo. La secta inmortal Taikin se encarga de este asunto. Personal no autorizado, apártense. Saludos. Maestro de secta Murong. Ya que sois las hermanas de Lingxi, no hay necesidad de formalidades excesivas. Maestra de secta, usted acaba de decir que él nos engañó. ¿Qué quiere decir? Destino de tribulación celestial. Todo es falso. No. Él tiene razón. Él es un cultivador de nuestra secta inmortal Taikin. ¿Qué? Pero él es un absoluto canalla. Desobedeció las enseñanzas y cultivó en secreto una técnica maligna absorbente, el destino de otros. En aquel entonces vuestra madre fue drenada de toda su fortuna y destino por él, resultando en su muerte durante el parto. Así que así es como es que nuestras hermanas sufran esta calamidad. Se debe enteramente a su maliciosa venganza. Cultivó la técnica maligna y sufrió desviación de ki, quedando paralizado durante 20 años. Ahora al veros a todas desarrollándoos también, pero negándoos a reconocerlo, naturalmente intenta sabotear a propósito. Y luego haceros infames por toda la eternidad. Mientras pueda incitar a estas 3 tontas descreer firmemente de Ye Qianyun y luego mueran bajo la tribulación celestial. Puedo llevar los 3. Este ki espiritual de las 3 purezas que protache en mi cuerpo, absorberlos todos para mí. En el futuro superaré la existencia del antiguo ancestro de la secta. Ya que la maestra de secta Murong lo dijo. Debe ser verdad. No esperaba que fuera tan cruel. Muron Kingyu, todas tus técnicas mágicas te fueron enseñadas por mí. Lo que acabas de decir es una calumnia, lo sabes. Que eso es traicionar a tu maestro y a tus ancestros. Todavía estás diciendo tonterías aquí. Haré que un villano, como tú, comparta la tumba de mi madre. Detente. Hermana mayor, ¿qué quieres decir? Lo estás protegiendo. Sus pecados son profundos. La muerte es demasiado buena para él. Sin embargo, ya que es un cultivador, las armas ordinarias ciertamente no pueden dañarlo. Para que expíe la muerte de madre.
Debo hacerlo yo misma. Linger. Janer y Weir. No me creen. Eres una cultivadora. ¿Tampoco me crees? Precisamente porque soy un cultivador. Sé que, incluso el viejo ancestro de la secta, no puede desafiar al cielo y cambiar el destino. ¿Qué te hace pensar que puedes lograrlo? Ahora deberías considerar seriamente cómo bajarás y te disculparás con madre. El arte del control de la espada. ¿Cómo se esperaba de la hermana mayor? Ella es la prodigio favorita de la secta. ¿Cómo puede ser esto? Esta es una de las 3 grandes espadas divinas de la secta. La espada Chixiao. Incluso con todo mi poder de cultivación, todavía no pude derrotarlo. Parece que mi poder espiritual se ha recuperado. Linger, Janer, Weir. Ya que no me creen, usaré mi fuerza para demostrárselo. La espada que forjé, ¿cómo podría dañarme? ¿Qué dijiste? Esta espada fue forjada por mis propias manos, durante la asamblea de forja de espadas, cuando me postulé para el puesto de maestro de secta anterior. Este asunto, el maestro de secta Muron debería saberlo mejor. Afirmas ser el maestro de secta. Ya que él es el maestro de secta, entonces lo que dijo, ¿podría ser verdad? Las palabras pueden engañar, pero las acciones no. Ahora pueden creerme verdad. Abandonen este lugar, para evitar la segunda tribulación celestial. Hoy los 5 elementos pertenecen al fuego. El fuego vence al metal, y la espada Chixiao que pertenece al elemento metal. Naturalmente no puedes desatar todo su poder. ¿Y de verdad te atreves a afirmar que eres el anterior maestro de secta? Creo. Tú eres quien traiciona a tu maestro y a tus ancestros. Así que así es como es, Yekian-yun. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esta farsa? Muron Kinkyu, tuerces los hechos y me calumnias. Eso es una cosa, pero te atreves a sembrar discordia y a impedirme salvar a mi hija. Definitivamente no te perdonaré. Sigues hablando de tribulación celestial. Hoy actuaré en nombre de la secta inmortal Taikin para limpiar la secta de traidores. Es la técnica de manifestación del cielo y la tierra. La cultivación del maestro de secta realmente ha alcanzado tal nivel. Maestro de secta Murong, déjale un soplo de vida. Quiero matarlo con mis propias manos. Para vengar a mi madre. Dragón Azur somete demonios. Apártate rápido. No seas imprudente. Maestro de secta. Imposible. No esperaba que tú, después de estar paralizado tantos años, aún poseyeras tanto poder espiritual. La cosa de abajo. Definitivamente no podrás resistir. Tráiganla. La piedra de bloqueo de dragones. Trajiste un artefacto prohibido eterno aquí. ¿Qué estás haciendo? Por supuesto, para enviarte al infierno. Dentro de la piedra de bloqueo de dragones está sellado el dragón Candela, que es el principal. El artefacto de calamidad histórico del Gran Xia. Conoces las consecuencias de abrirlo. La única consecuencia es que morirás. Este es el único artefacto prohibido del Gran Xia. Puedes resistirlo. Con el poder supremo de mí, el maestro de secta, y la ayuda de este artefacto prohibido del Gran Xia, ¿cómo podría yo posiblemente? Traición contra el maestro y los ancestros. Uso no autorizado de un artefacto prohibido. Hoy no debo perdonarte. Esto es malo. La segunda ola. En realidad ha llegado antes de tiempo. Esto es malo. Aunque el maestro de secta ha recuperado su libertad, pero su poder todavía no está totalmente recuperado. Debo darme prisa para proteger al maestro de secta. Parece que mi poder todavía no se ha recuperado por completo. Janer, Weir, esta tercera ola de tribulación celestial está a punto de llegar. Ustedes dos apúrense y váyanse. Si la maestra de secta Murol no hubiera venido hoy, podríamos haber sido realmente engañados por ti. Antes de que mueras, haré que la hermana mayor destruya la última pagoda supresoras de demonios. Te abofetee. Janer, Weir, apúrense y váyanse. Si esta fortuna me fue dada por ti, preferiría no tenerla.
No dijiste que el trueno celestial iba a golpearnos. ¿Qué golpee? ¡Vamos! Janet, Tower. Maestra de secta Murong. Es verdad todo lo que dijo. De lo contrario, ¿por qué el trueno celestial? El trueno celestial cayó de inmediato. Por supuesto que es falso. Las palabras se convierten en ley. Es meramente un truco común, dentro de la secta. Está a punto de morir. Y aún así piensa en llevarse a sus 2 hijas, para que mueran con él. Sus intenciones son verdaderamente malvadas. Linksy, date prisa y rompe esta tercera pagoda supresoras de demonios. Luego desenmascara cara a cara a este hombre, que os abandonó a vosotras hermanas, y dañó a vuestra madre esta basura. Y que sea infame para siempre. Linger. La razón por la que tú, desgracia de por vida, aún no ha estallado por completo, es porque esta única pagoda supresoras de demonios restante la está reprimiendo. Si destruyes incluso esta, la desgracia se aferrará a ti, y estarás condenada para siempre. No quiero malgastar más palabras contigo. Linger. Quítate de mi camino. Bien. ¿Quieres destrozar esta pagoda supresoras de demonios, verdad? De acuerdo. Si quieres destrozar la pagode, pasa por encima del cadáver de tu padre, para pasar. Hace 20 años, tu madre sacrificó su vida. Yo renuncié a 20 años de mi salud. El propósito era que ustedes, hermanas, pudieran vivir sanamente. Ahora, ya que tú ni siquiera te preocupas por sus vidas, bien. Entonces muramos juntos, padre y hijas. The film was translated and Todavía estás narrated mintiendo. by M Media. Eres tú quien morirá. Pero solo tú morirás. Muere. Detente. ¿Sabes quién es él? ¿De dónde salió esta basura? ¿Cómo te atreves a venir aquí a causar problemas? Pingu, no seas grosero. Yelinxi, santa de la secta, saluda a la doncella divina Zixu. Esta persona es precisamente quien, que ha existido durante 1000 años dentro de la secta, inmortal viviente. Mucho más poderoso que el maestro de secta. ¿Cómo pudo ella venir aquí? Ahora entiendo. Podría ser por consideración a la hermana mayor. Vino aquí para darnos bendiciones. Esta piedra de bloqueo de dragones. ¿Quién la abrió? ¿Acaso el ancestro de la secta no sabe? Una vez juró un juramento. Quien se atreva a abrirla morirá. Doncella divina, por favor, permítame explicar. Mi padre biológico, Ye Qianyun, cometió pecados graves. Cultivó artes malignas, robó el destino de mi madre. Ahora, viendo que nosotras las hermanas no estamos dispuestas a reconocerlo, él albergó resentimiento, quiere arruinarnos, destruir nuestra reputación, y hasta matarnos trágicamente. Realmente fue porque el maestro de secta no pudo tolerarlo, que liberó al dragón Candela, para someterlo. La acción del maestro de secta fue realmente para castigar a los malvados y eliminar el mal, y defender la justicia. No fue una violación del juramento del ancestro. Doncella divina Zixu, verdaderamente digna de llamarse una inmortal viviente. El reino es verdaderamente diferente. Solo espera la muerte. Esta bofetada es por tu comportamiento poco filial. Esta bofetada es por tu ingratitud. Esta bofetada es por ser peor que una bestia. Su subordinado no está de acuerdo. Lo hice solo para vengar la trágica muerte de mi madre. ¿Qué culpa hay en eso? Sabes que tu padre, ese es el verdadero maestro de la secta. Es realmente de la secta inmortal Taiking. Él es el maestro de secta de la secta inmortal Taiking. Entonces, ¿por qué él cultivó técnicas malignas y mató a mi madre? Incluso quiere encontrarnos a nosotras las hermanas y tomar represalias contra El destino de vosotras hermanas originalmente era morir al nacer. Fue tu padre quien por vuestro bien desafió el Dao celestial.
Cambió el destino contra los cielos, y revirtió vuestro destino. A cambio de vuestro sano crecimiento, sabes que durante los últimos 20 años, lo que él soportó, el castigo del Dao celestial, ¿qué clase de sufrimiento padeció? No lo creo. Durante estos últimos 20 años, lo que realmente siento es el cuidado nutritivo de mi padre adoptivo y mis propios esfuerzos al navegar por el mundo de los negocios. ¿Me estás diciendo ahora que algún destino vago y etéreo puede anular todo lo que he logrado? Janer. Hablar más es inútil. Apúrate y vete. Aún no te vas. Debes morir aquí, para estar satisfecho. Jackie Anyun, para engañar a tus 3 hijas. ¿De verdad te atreviste a buscar a alguien para suplantar a la doncella divina Sisu? Estás sugiriendo que tu vida es demasiado larga. Maestro de secta, ¿qué quiere decir con esto? Ella es una falsificación. ¿Cómo es esto posible? Hace 10 años, cuando estaba en reclusión en el monte Nan, vi personalmente a la doncella divina Zixu. ¿Cómo podría ser solo una falsificación? Es solo una cáscara. ¿Qué puede probar eso? Lindsay, tú la estimada santa de la secta. Seguramente no. Serás engañada por una mera apariencia. ¿Sabes? Hacerse pasar por la doncella divina. ¿Sabes qué pecado tan imperdonable es? En ese caso, tú misma ahora. Mata a Jackie Anyun. A este canalla. Luego postraos y pedid disculpas. Y quizás perdone tu vida. Estás buscando la muerte. ¿Cómo puede ser esto? Tocaste el destino de las hijas de Jackie Anyun. Sin embargo, tu nivel de cultivo ha retrocedido tanto que ni siquiera puedes vencerme. Todos lo visteis, ¿verdad? La estimada doncella divina posee 1000 años de cultivo. ¿Cómo es que su poder sigue siendo inferior al mío? The Muron film Kingyu? was translated Debe ser and falsa. narrated by M Media. Jackie Anyun, te esforzaste mucho solo para engañar a tus 3 hijas. Realmente no escatimaste esfuerzos. Así que así es como es. ¿Crees que al hacer esto, harás que simpaticemos contigo? Esto solo te hace más repugnante. Muron Kingyu, te atreves a golpear a la doncella divina con tanta crueldad. Mereces la muerte. Deja de darte aires aquí. Ahora destruiré esta última pagoda supresoras de demonios y arrancaré tu máscara de hipocresía. Linger. No la destroces. Si la destrozas, tú y tus hermanas morirán todas. Apártate. Viejo tonto, quítate de en medio rápido. Dije que si quieres destrozar la pagoda supresoras de demonios, debes pasar por encima de mi cadáver. Si no vas a pensar en ti misma, entonces piensa en tus 2 hermanas menores. Y piensa en tu madre. Deja de divagar. Muere. Veamos cómo resistes. El ataque combinado del maestro de secta y yo, aún así, no pudimos dañarte. ¿Cómo es esto posible? El poder del maestro de secta se ha recuperado por completo. No me extraña que seas tú, la única persona que me hace, a quien he servido de buena gana por 1000 años. Esto es problemático. Linger. Rápido toma a Janer y Weir y vete. Vete lo más lejos posible. ¿Por qué irse? Ahora que la tercera pagoda supresoras de demonios también ha sido destrozada. Todas esas mentiras tuyas sobre tribulación celestial y destino se han derrumbado sin luchar. Veamos qué más puedes usar para engañarnos. Ahora que las 3 pagodas supresoras de demonios están completamente rotas, ¿dónde está el karma negativo del que hablaste? ¿Y dónde está la tribulación celestial? La forma en que nos engañaste a nosotras las hermanas. Tus mentiras han sido expuestas. ¿Qué más tienes que decir? Muron Kingyu. Te quiero muerto. Basta, maestro de secta Murong. Él es misericordioso y amable. ¿Qué te hace pensar que tienes el poder para atreverte a atacar al maestro de secta Murong? Jackie Anyun, tus crímenes son verdaderamente demasiado numerosos para contarlos. En ese caso, te arrodillas y te disculpas ante mí con 3 postraciones y 9 reverencias. Yo, el maestro de secta
podría concederte una muerte rápida. De lo contrario, te llevaré de vuelta al purgatorio de la secta, donde sufrirás a diario la agonía de 1000 cortes. Madre, tu espíritu en el cielo. ¿Viste esto? Este canalla ha sido ejecutado. Ahora tus mentiras han sido expuestas. ¿Por qué no confiesas rápidamente? Miren todos. Esa piedra de bloqueo de dragones se está moviendo. ¡Qué poderosa desgracia! Dragón Candela. De hecho, me permitió transformarme con éxito. Hermana mayor, ¿qué clase de monstruo es este? Yo tampoco lo sé. Es el dragón Candela el que se transformó con éxito, esta criatura que ha matado a muchos, la mayor calamidad del mundo. En realidad usó la desgracia, liberada cuando la pagoda supresoras de demonios fue destrozada, para transformarse con éxito. Su poder, probablemente es mucho más fuerte que antes. Mira las buenas obras que has hecho. Es perfectamente normal que un demonio se transforme. Tu impostora. Deja de intentar encubrir las mentiras de este canalla. Ahora someteré a este demonio. A ver si aún te atreves a difundir rumores alarmistas. Tú fuiste quien me dejó salir. ¿Y qué si lo hice? Ya que pude dejarte salir, naturalmente puedo llevarte de vuelta. Esto. ¿Cómo puede ser esto? Con el poder del maestro de secta, ni siquiera pudo herirlo. No es mal cultivo. Yo quiero. Maestro de secta. La bestia de antes fue herida por el maestro de secta Murong. Controlarlo fácilmente. En realidad lo mató. De un solo golpe. ¡Qué energía espiritual tan estimulante! Ahora sois vosotras tres. ¿Qué vas a hacer? Naturalmente voy a drenaros por completo. Arrebatar las armas en sus cuerpos. No somos cultivadores. No tenemos energía espiritual en nuestros cuerpos. ¿Puedes, por favor, dejarnos ir? Dejaros ir. El abundante ki de las tres purezas, en vosotras tres, es un elemento raro y valioso, para aumentar el cultivo. ¿Cómo podría dejaros marchar? ¿Quién te dio la audacia de atreverte a dañar a mi hija, justo delante de mí? Tú eres. Ahora recuerdo. Tú eres el antiguo maestro de la secta inmortal Taiken. Jackie Anyun no es así. Él realmente es él. Maestro de secta. Así es. Debería agradecerle apropiadamente. Si no fuera por él, ¿quién construyó estas tres pagodas supresoras de demonios? Para suprimir vuestra desgracia, me habría sido imposible en este preciso momento absorber una desgracia tan poderosa y ayudarme a lograr la transformación. Desgracia. Podría ser verdad todo lo que dijo. Por supuesto. De no ser por esa supresión que cambió el destino, como habríais vivido hasta ahora. La intensidad de la desgracia que experimentasteis no tiene precedentes en toda la historia. Si no fuera por ti, destruyendo la pagoda supresoras de demonios, yo no habría obtenido una desgracia tan poderosa y logrado la transformación con éxito a través de ella. Entonces la razón por la que estamos vivas hoy, y hemos logrado tanto, es todo gracias a él. Estuviste paralizado 20 años, todo por nosotras, desafiando el destino y cambiando el destino. Es la técnica secreta de nuestra secta. Nadie ha podido dominarla hasta ahora. Sabes, que tu padre, la única persona en 1000 años, en poseer el arte de desafiar al cielo e intercambiar el destino. Qué lástima, ¿quién quedó paralizado 20 años por vosotras? Sufriendo un dolor insoportable en el corazón, os negasteis rotundamente a creer, pero frente a las palabras, la instigación de los villanos, volvisteis a confiar ciegamente. Entonces, él sacrificó tanto, por nosotras, pero nosotras. ¿Papá? Basta. No tengo tiempo para quedarme aquí, escuchando tu melodrama. Que todos vosotros os convirtáis en el primer peldaño, para que yo destruya Grancia y domine el universo. Qué lástima. Conmigo aquí, ni siquiera podrás salir de este salón ancestral. ¡Qué broma! Cultivé durante 1000 años, dentro de la piedra de bloqueo de dragones, y ahora he obtenido una desgracia tan poderosa. No eres rival para mí en absoluto. Papá, yo lo detendré. Ustedes apúrense y váyanse. Y yo también. Yo también. Nos protegiste durante 20 años. Ahora es nuestro turno de protegerte.
Hijas mías. Escuchar esas palabras. Estos 20 años valieron la pena pase lo que pase. Ahora estamos reunidos como padre e hija. Hoy te dejaré ver la verdadera habilidad de tu padre. Técnica de manifestación del cielo y la tierra. Activar. El ídolo Dharma de papá es en realidad la deidad Guanyin de 1000 brazos. El poder mágico de papá ha alcanzado. ¡Qué reino increíblemente alto! ¿Cómo puedes poseer una magia tan poderosa? Adoptar una bestia espiritual como manifestación, entre cultivadores, ya es un nivel de existencia extremadamente alto. Cuando el caos se separó por primera vez, el Killing fue considerado el líder de todas las cosas. Por lo tanto, el ancestro de la secta tomó al Killing como su ídolo Dharma. Esto entre cultivadores mortales, ya es un reino extremadamente alto. Y por encima del caos, incluso hay deidades y budas. Por encima de las deidades y budas, incluso hay venerables inmortales. Y el maestro de secta, que usa la Guanyin de 1000 manos, como su aspecto Dharma deidad. Temo que su cultivo ya haya alcanzado el reino de venerable inmortal. No me extraña. Capaz de cambiar nuestro destino contra el cielo. Pero nosotras, sin embargo, siempre hemos desconfiado de nuestro queridísimo padre. Él es quien realmente nos hizo resucitar desde el inframundo. ¿Qué aspecto Dharma de deidad? ¿Qué reino venerable inmortal? He obtenido una desgracia tan poderosa. Fundamentalmente no puedes derrotarme. El viejo ancestro de la secta inmortal Taiken me encarceló durante 1000 años. Su venganza la descargaré sobre ti. Papá, ten cuidado. Esto es imposible. A continuación, es mi turno. Espada ven. Justo ahora este monstruo. Incluso el maestro de secta Murong también fue asesinado por el de un solo golpe. Aún así, padre lo eliminó con un solo gesto. Papá, yo. Papá, ¿qué estás haciendo? Maestro de secta, ¿qué eres? Si la reconozco ahora, morirán. Morir. Así es. La pagoda supresoras de demonios ha sido destruida. El efecto secundario de la desgracia no puede ser borrado, a menos que dentro de 24 horas aprenda a controlar el arte del Dao celestial. El poder de modificar las leyes de los 3 reinos. De lo contrario, ellos, al final no podrán escapar de la muerte. El poder de modificar las leyes de los 3 reinos. Estimados discípulos, hoy convocamos la asamblea de la secta. Este asunto surgió de repente. Mi hermano mayor, que es el maestro de secta Murong, falleció repentinamente ayer. El maestro fue, en la historia de la secta, superado en poder espiritual solo por el viejo ancestro de la secta, como pudo fallecer de repente. Lo que debemos hacer hoy es elegir al nuevo maestro de secta. Y el método para seleccionar al maestro de secta también es diferente al del pasado. En años anteriores, la selección del maestro de secta se ganaba mediante la fuerza. Pero hoy es determinado por el decreto del viejo ancestro. Ayer, bajo la estatua del viejo ancestro, descendió de repente medio pergamino. El pergamino establece que, si alguien posee la otra mitad del pergamino y une las 2 mitades, esa persona será el nuevo maestro de secta. El pergamino está aquí conmigo. Yo desde los 9 cielos de arriba, otorgo este decreto, ordenando a la santa de la secta, Yelingxi, que sea la nueva maestra de secta. Y la posición de santa de la secta será sucedida por Ye Luanya y Ye Qingwu. Siempre mantengan el espíritu de defender la justicia y protejan la paz del reino mortal. Seguimos respetuosamente las enseñanzas del viejo ancestro. Agradecemos al viejo ancestro por su favor. Agradecemos al viejo ancestro por su favor. Si no fuera por el maestro de secta y el viejo ancestro de la secta, teniendo resonancia espiritual, ¿cómo podría el viejo ancestro otorgarte esta posición de maestro de secta? A ti, un novato que ni siquiera ha alcanzado
La etapa del alma naciente. Discípulos de la secta, arrodíllense e inclínense ante el maestro de secta. Presentamos nuestros respetos al maestro de la secta. Presentamos nuestros respetos al maestro de secta. Saludos, maestro de la secta. Saludos, maestro de secta. Levántense todos. Ahora que soy el maestro de la secta, el primer asunto es presentarles a todos al asesino del maestro de la secta Murong. Maestro de secta. ¿Sabe quién asesinó a mi hermano mayor? Si capturamos al villano que asesinó a mi maestro, eso sería verdaderamente vengar una gran injusticia para nuestra secta. Hablando de eso, casualmente, esta persona y yo tenemos una conexión profunda. Una conexión profunda. Solicito a los 3 grandes ancianos que también traigan al traidor de la secta inmortal Tai King, Ye Qianyun. Por favor, convoque al anciano de asuntos judiciales, anciano de aplicación de la ley y al anciano de transmisión de mérito. Se acabó. Esta persona es mi padre. También es la escoria de la secta inmortal Tai King, Ye Qianyun. ¿Qué? La escoria de la secta inmortal Tai King. Esta es la persona que practicó una técnica maligna de robo de fortuna para su propio uso. Hace 20 años, se apoderó de la fortuna de mi madre, causando que nosotras las hermanas, huérfanas de madre desde que nacimos. Ayer, el maestro de secta Murong le aconsejó que se corrigiera, pero inesperadamente de repente asestó un golpe fatal, causando la muerte del maestro de secta. Exacto. Ayer nosotras hermanas lo vimos con nuestros propios ojos. Maestro de secta Ye, meras palabras son prueba insuficiente. ¿Qué evidencia tienes? ¿Qué puede hacernos creer que lo que dices es verdad? Ye Qianyun, tú cultivas artes malignas, masacras a tus compañeros discípulos. Tus crímenes son atroces. ¿Tú lo admites o no? Lo admito. Esto es simplemente absurdo. No. Debo ir a detenerlas. ¿Sisu? Olvida lo que acabo de decir. No te lo dije ya ayer. Maestro de secta. Tu subordinado no puede soportarlo. A tu hija tratándote así. Déjalos. Ya he cultivado hasta la 6ª etapa del reino emperador inmortal. Armas mágicas. No pueden hacerme daño en absoluto. Ahora recuerdo. Mi hermano mayor me dijo una vez que dentro de la secta, una vez apareció un degenerado que cultivaba técnicas malignas y sucumbió a la desviación. Cuando mi hermano mayor se fue ayer, también me dijo que iba a castigar a los malvados y eliminar el mal. Pero no esperaba que el que castigara fuera el mal de la secta inmortal Tai King. Ahora recuerdo. ¿Fue él quien se infiltró en la secta ayer? Si no fuera por la Santa Ye, él los sometió a tiempo. Hoy nosotros. Él nos habría causado un daño terrible. Usar realmente técnicas malignas en su propia esposa y su hija biológica. ¿Cómo puede haber una persona tan despreciable en este mundo? Este discípulo solicita encarecidamente. Encárgate de él hoy mismo. Ejecutar conforme a la ley justa. Mátenlo. Mátalo. En realidad era él. Tío maestro. Hay algo mal. Ayer cuando estaba fuera de la secta, deteniendo a esta persona, fue la doncella divina Sisu. ¿Quién lo ayudó a escapar de la situación? Aquel que puede hacer que la doncella divina Sisu, con el mayor respeto, como podría ser un degenerado de la secta. ¿Qué doncella divina Zixu? Esa fue una impostora que él contrató. Un impostor. El anterior maestro de secta Murong lo confirmó personalmente. No hay absolutamente ningún error. Ayer, vi a esa impostora, luchando contra el maestro de secta Murong. Sin embargo, ella ni siquiera pudo resistir un solo movimiento del maestro de secta Murong. Si ella fuera la verdadera doncella divina Zixu, ¿cómo podría actuar de esa manera? Así que nos engañó. Entonces solicito a los 3 ancianos que dicten sentencia rápidamente y ejecuten a esta persona de inmediato. Ancianos, por favor, dicten sentencia rápidamente y ejecuten a esta persona de inmediato. Ejecútenlo de inmediato. Ejecútenlo de inmediato.
Ustedes dos. ¿Qué piensan? Ya que el maestro de secta está tan seguro y el culpable ha confesado, ¿por qué no cerrar el caso rápidamente? ¿A qué se debe la espera? Traidor de la secta, Jackie Anion, cultivando artes malvadas, asesinó a su esposa y hija, atacó a compañeros discípulos. Sus crímenes son imperdonables. Nosotros tres hemos decidido. Ahora, vamos a ejecutarlo aquí. El anciano es verdaderamente perspicaz. Este degenerado que ayer me insultó y humilló. Quiero que pague con su vida. Mátenlo. Vengar a mi maestro. Traigan la espada asesina de demonios. Empuñando esta espada asesina de demonios, masacra todo mal y el mundo será vasto. Jackie Anion, te pregunto una vez más. Tú, ¿te declaras culpable? Culpable. Bien. Anciano, por favor, ejecute la justicia. ¿Cómo es eso posible? La espada asesina de demonios es la espada divina más importante de la secta. Desde su refinamiento ha sido infaliblemente efectiva, como pudo ser desviada por un simple degenerado de la secta y salir volando. Si fuera alguien que cultiva artes malignas, él absolutamente no podría poseer tal alto nivel de cultivo para resistir el filo de la espada asesina de demonios. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Y qué? La espada asesina de demonios lleva mucho tiempo sin usarse. Quizás su poder espiritual aún no ha despertado completamente. Con mi sangre, convoco a tu espíritu. Todos los demonios serán vencidos. Los 3 reinos serán vastos. ¿Qué está pasando? Permítanme canalizar toda mi energía interna. Hermana mayor, podría ser que tu poder espiritual es demasiado fuerte. Esta espada asesina de demonios no puede soportarlo. Imposible. La espada asesina de demonios fue el gran maestro de secta, el artefacto refinado por el poder mágico del gran maestro de secta. Es muy superior al del maestro de secta Murong. Mi poder mágico y el del maestro de secta Murong son inmensamente diferentes. ¿Cómo podría yo posiblemente dañar el artefacto del gran maestro de secta? Todos ustedes, miren rápido. La forma en que se comporta la espada asesina de demonios. El espíritu de la espada reconoce a su maestro. El espíritu de la espada reconoce a su maestro. Así es, todos los artefactos divinos de la secta, todos poseen espíritus. Siempre que reconoce la energía espiritual de un cultivador, actuarán así, postrándose e inclinándose. Si ese es el caso, esta espada asesina de demonios preferiría romperse antes que dañarlo. ¿Es eso también una señal de reconocer a un maestro? Si ese es el caso, él debe ser esa persona, gran maestro de secta. Posee un profundo, inigualable poder mágico dentro de la secta. No sé por qué. Toda la información respecto al gran maestro de secta, dentro de la secta, ha sido completamente borrada. Revisé brevemente los archivos. Todavía debería haber algo de memoria restante entre los veteranos de la secta, aparte de saber que la fuerza de su poder mágico, la altura de su talento, es increíble. No pudo proporcionar ninguna información sobre el gran maestro de secta. Dentro de la secta, solo una única leyenda sobre esta persona fue dejada atrás. Pero ya que la espada asesina de demonios, el espíritu de la espada lo reconoció como maestro, entonces no puede haber ningún error. Él es el gran maestro de secta. Así que así son las cosas. Entonces esta persona es culpable de crímenes aún mayores. Anciano Murong, ¿qué quiere decir con eso? Ya que es el gran maestro de secta, sin embargo todavía cultiva técnicas malignas, causando gran sufrimiento a muchos. ¿No es eso aún más atroz? Exactamente. De lo contrario, porque él borraría toda su información. ¿Y por qué? Desapareció durante 20 años. Solo hay una posibilidad. Sus pecados son profundos. Tanto que incluso él mismo sabe que no hay redención. No me importa si es
El gran maestro de secta. La cuenta por humillarme anoche. Ciertamente no puedo dejarla sin saldar. No es de extrañar que mi maestro muriera a manos de él, poseyendo un poder mágico tan formidable. En lugar de beneficiar al mundo, daña a la gente común. Verdaderamente imperdonable. Exacto. Miren todos. Hasta ahora. Sus ojos han permanecido fuertemente cerrados, sin ofrecer la más mínima defensa. ¿No es esto una señal de conciencia culpable? ¿Qué más podría ser? Así que así es como es. Claramente podrías haber convertirte en el mayor orgullo de nosotras hermanas de por vida. Sin embargo, elegiste convertirse en enemigo, el mayor de toda nuestra vida. Yo realmente te odio profundamente. Mátenlo. Mátenlo. Tres ancianos. Dentro de la secta, el sentimiento público está ahora furioso. Si no ejecutamos a este villano, será difícil satisfacer a las masas. Por favor, recuperen los 3 artefactos prohibidos de la secta y ejecútenlo en el acto. Los 3 artefactos prohibidos de la secta. Talismán del trueno celestial. Caldero divino refinador de demonios. Estandarte de aniquilación de almas. Yelinxi, estás loco. Sisu, no te asustes. Maestro de secta. Tu subordinado debe ir inmediatamente a detenerlas. Te dije. Solo dejando que las niñas me malentiendan y me odien, podrán evitar sentirse culpables por el resto de sus vidas, porque todavía debes. Te lo explicaré una vez más. Pero ahora están usando los 3 artefactos prohibidos de la secta para ejecutar el castigo sobre ti. Una vez que no puedas resistirlo, antes de dominar por completo del reino del emperador inmortal, el cuerpo del mártir se desvanece. Ya no podrás revertir el destino de las 3 jóvenes y salvar sus vidas. No importa. Jackie Anion, si tienes algún agravio, habla rápido. Este anciano aplica la ley justamente y naturalmente puede emitir un nuevo juicio. Tiene la conciencia culpable y siente vergüenza en su corazón. ¿Cómo podría hablar? Ahora, te haré probar el sabor del trueno divino Gran Jin. Me disculpo. Maestro de secta, tu subordinado debe desafiar tu orden. Invoquen el talismán del trueno celestial. Que todos se detengan. ¿Y quién eres tú? Tú eres la que ayer suplantaste a la doncella divina Sisu. Murong Feiyun, tú como anciano de la secta, no sabes qué consecuencias traerá la apertura de los 3 grandes artefactos prohibidos. ¿Te atreves a mencionarme consecuencias? La humillación que me infligiste ayer, la pagaré hoy. No seas irrespetuoso. Me pregunto por qué la doncella divina Sisu debe proteger. Una desgracia para la secta. El gran maestro de secta padece un sufrimiento inefable. Tu padre, aunque incapaz de revelar la verdad claramente a ti, por favor detente inmediatamente. De lo contrario, lo lamentarás sin fin. Incluso si eres la doncella divina Sisu, no puedes proteger a los malvados. Además, Jackie Anion confesó y se sometió a la ejecución, manteniéndose en silencio. ¿Qué agravio tiene? Ciertamente puede hablar por sí mismo. Sabes que el maestro de secta. Sisu, no hables. Tengo mis propios planes. No interfieras arbitrariamente. ¿Qué agravio tienes? ¿Puedes hablar? Pase lo que pase, detente inmediatamente. Ahora lo entiendo. Podría ser que ellos estén cultivando doblemente con alegría. Es por eso que lo estás protegiendo. Ya que la doncella divina no tiene nada que decir. Por favor, no. Te enemistes con toda la secta. Invoquen el trueno divino Gran Jin. ¿Cómo es que ni siquiera el trueno divino Gran Jin puede dañarlo? El talismán del trueno celestial es uno de los 3 grandes artículos prohibidos de la secta. Invoca el trueno divino Gran Jin. Un solo golpe de este tiene el poder de destruir una ciudad. Sin embargo, no fue dañado en absoluto. Ya que conoces al gran maestro de secta, posee un poder mágico profundo e insondable. ¿Por qué no te detienes rápidamente? ¿Y qué? Una persona con pecados tan profundos, como puede solo porque su poder mágico es fuerte, abandonar el juicio contra él. Somos todos nosotros de la secta inmortal Taiken. Personas que intimidan al débil y temen al fuerte. Exacto. Justo ahora yo tampoco. Usé toda mi fuerza. Ahora, te haré saber el verdadero poder.
Anciano. Miren todos. Talismán, uno de los 3 grandes artefactos prohibidos de la secta. El talismán del trueno celestial. Fue realmente destruido. Sería tan fuerte. Hasta este punto. Hermana mayor. ¿Por qué no nos detenemos ya? Activar imprudentemente el artefacto prohibido de la secta. Es de hecho extremadamente peligroso. ¿Por qué no consideras esto? Si tu padre realmente practicara algún arte de cultivo maligno, una vergüenza de la secta que se beneficia dañando a otros, entonces ¿por qué, cuando acabas de usar un artefacto divino tan peligroso para atacarlo, no esquivó? Eso es porque se siente culpable en su corazón, por lo que no se atreve a esquivar. Si fuera realmente un criminal atroz, ciertamente sería desvergonzado, completamente desprovisto de conciencia. ¿Cómo podría sentir culpa? Detente ahora. Confía en mí, tu padre. Realmente tiene una razón oculta. Imposible. Ha cometido un crimen tan atroz. Como podría haber una razón oculta. Creo que cultivó un tipo de arte maligno extremadamente poderoso. Por lo que no esquivó. Exacto. Si esperamos a que su arte maligno madure por completo, no estaremos condenados. Traigan el segundo gran artefacto prohibido. El caldero divino refinador de demonios. Dura. El talismán del trueno celestial. No pudo dañarlo, porque la lectura de adivinación de hoy fue desfavorable para la efectividad del trueno celestial. Pero el caldero divino refinador de demonios, que alberga un demonio ya refinado por todos los maestros de la secta a lo largo de 1000 años, cuando es envuelto por una energía demoníaca tan poderosa, incluso las de un inmortal terrenal. 3 almas y 7 espíritus. Se volverán cenizas al instante. Ahora, dudo que pueda siquiera resistirlo. Murong Feiyun, estás buscando la muerte. Doncella divina, por favor, no ponga en peligro la unidad de la secta. Atribuirlo al gran maestro de la secta. Una acusación infundada. Y luego matarlo. ¿Es eso mantener la unidad de la secta? Él mismo no ofrece la más mínima defensa. En ese caso, ¿cómo puede esta acusación ser considerada infundada? Diles rápidamente que se detengan. ¿De verdad quieres mirar impotente cómo matan a tu padre? Un traidor de la secta. ¿Puede ser ejecutado por cualquiera? ¿Podría ser que esperar a que domine por completo su arte maligno? Para que pueda matarnos a todos en represalia. Traigan el caldero divino refinador de demonios. ¡Qué poderosa energía demoníaca! Nunca he sentido una energía demoníaca tan fuerte antes. Muere. Extraño. ¿Por qué no hay reacción alguna? Esta energía demoníaca lo rodea. Sin embargo, no lo ha dañado en lo más mínimo. Parece más bien su dragón verdadero protector. Octava etapa de Emperador Inmortal. Haz añicos. Energía demoníaca, caldero divino. En este mismo instante, todo desapareció por completo. Ahora, puedes creerle a tu padre. No es una especie de hereje maligno, ¿verdad? Este caldero divino contenía 10.000 años de energía demoníaca. Sin embargo, él logró en solo un momento absorberlo todo por completo. Esto prueba la técnica demoníaca que practica. Es extremadamente profunda. Si esperamos a que domine por completo su técnica maligna, todos los presentes no podrán escapar. Claramente es la poderosa energía justa del maestro de secta lo que suprimió esta energía demoníaca. Imposible poseer una energía justa tan poderosa. No solo los cultivadores mortales no pueden poseerla. Incluso los inmortales en el reino inmortal celestial no pueden poseerla. Una demostración que supera por completo la comprensión de los cultivadores mortales ordinarios. Solo puede probar que él usó una increíble técnica maligna para apoderarse de toda esta hora asesina de 10.000 años solo para él. Dado que ese es el caso, entonces ¿qué estamos esperando? Maestro de secta, active rápidamente el último artefacto prohibido de la secta para ejecutar a esta persona. Estandarte de aniquilación del alma. Un artefacto divino que afecta directamente al destino. Extremadamente peligroso. Si queremos abrirlo, debemos usar la sangre de los discípulos como sacrificio. Solo entonces podrá ser desatado. Entonces, ¿qué estamos esperando? Invoquen el estandarte aniquilador de almas. ¿Te atreves a activar el estandarte de aniquilación del alma? Haré que tu sangre salpique justo aquí. Doncella divina, si continúa protegiendo a esta persona, la ley del cielo no lo tolerará.
Hermana mayor, es tu turno. Yelinxi, una vez que coloques este sello de sangre, no habrá vuelta atrás. Yo, el maestro de secta, sigo los deseos de todos los discípulos para purgar la escoria de la secta. ¿Qué margen de maniobra queda? Estandarte de aniquilación del alma, ábrete. Destino destrozado. Alma divina aterrorizada. Incluso si uno posee un destino sin igual, un cuerpo inmortal, el alma divina seguirá siendo aniquilada, convirtiéndose en una brizna de alma errante, hundiéndose para siempre en las 18 capas del infierno. No es eso exactamente correcto. Para un criminal tan atroz. Este es el castigo que merece. Sabes que hacer esto es desleal. Es pagar la bondad con enemistad. Es peor que una bestia. Doncella divina Sisu, toda nuestra secta te respeta. No para que te quedes aquí, diciendo tonterías y causando problemas. Si él realmente tiene alguna injusticia, ciertamente puede hablar ahora. Sabes que tu padre, Sisu, no hables. maestro de secta, Estandarte de aniquilación del alma. Activar. Estandarte de aniquilación del alma. ¿Cómo se esperaba del principal objeto prohibido de la secta? Incluso si absorbe miles de millones de espíritus malignos, ¿qué diferencia supone para su cultivo? Él todavía será completamente aniquilado. Madre. Linxi, finalmente te ha vengado. Bien. He sentido que su energía espiritual está disminuyendo. Parece que la secta no está sin un artefacto capaz de lidiar con él. A más tardar en el tiempo de una taza de té, sus 3 almas y 7 The film was espíritus, translated junto con su cuerpo and físico, narrated todos by serán Media. reducidos a cenizas. Excelente. Maestro. El asesino que te mató finalmente va a ser ejecutado. Reino de emperador inmortal de 9º nivel. Kitian. maestro de secta. Fue aniquilado por el estandarte de aniquilación del alma. No esperaba que él realmente desaparecería. Parece que esta persona poseía técnicas malignas increíblemente profundas. Pensar que tuvimos que usar el artefacto mágico más importante de la secta, causando un fenómeno celestial, solo para eliminarlo a él. Bien. El asunto finalmente ha concluido. Ahora que Ye Qianyun ha sido ejecutado, doncella divina, ¿qué más tienes que decir? Creo que esta doncella divina Zixu tampoco es una buena persona. ¿Por qué no? ¿La ejecutamos en el acto? De acuerdo. Lo has hecho muy bien. Se acabó. El amor del maestro de secta por su hija le hizo olvidar a este monstruo. Esto. ¿Qué clase de monstruo es este? Silencio, no digas tonterías. Gracias a esta persona estimada, que nos reveló los crímenes de Ye Qianyun, pudimos descubrir quién hace 20 años causó que mi madre perdiera la vida y quién causó que Luanyan y King Wu perdieran todo lo que poseían. ¿Quién fue? Así que así son las cosas. Entonces, verdaderamente, le debemos una deuda a este experto. Ayúdanos cuando Ye Qianyun, este degenerado de la secta, está cultivando una técnica maligna. Detenerlo y manejarlo a tiempo. Si no, las consecuencias serían inimaginables. Yo, en representación de toda la secta, agradezco al experto por castigar a los malvados y eliminar el mal. Gracias, experto, Gracias, experto, por ayudar a nuestra secta inmortal Tai King por ayudar a nuestra secta inmortal Taiking a castigar a los malvados y eliminar el mal. a castigar a los malvados y eliminar el mal. No hay necesidad de dar las gracias. Ya que el mayor obstáculo que me impedía destruir los 3 reinos ya ha sido asesinado por ustedes. Entonces yo no necesito seguir fingiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Naturalmente me refiero a matarlos a todos ustedes, drenando su energía espiritual y dando mi primer paso hacia la destrucción de los 3 reinos. Debes estar bromeando, ¿verdad? Si piensan así, entonces mucho mejor. Malvada criatura, cesa tu arrogancia. Anciano.
¿Proteger la secta? Trucos insignificantes. No esperaba haber absorbido la fatalidad de las destruidas 3 pagodas supresoras de demonios. Mi nivel de cultivación ha aumentado tanto. Realmente debo agradecerles apropiadamente. Si no fueran tan completamente tontos, buscando la muerte ustedes mismos, yo no habría tenido tal oportunidad. ¿Qué quieres decir? Podría ser que todo el tiempo nos estuviste engañando. No me molestaré en explicar. Ofrezcan su energía espiritual para mejorar mi nivel de cultivación. ¿Quién te dio tanta confianza? Excelente. El maestro de secta ha perfeccionado el reino del emperador inmortal, y ascendió. En última instancia, ¿qué clase de existencia eres tú, que incluso el estandarte de aniquilación del alma no puede derrotarte? Hijos, hay algunas cosas que originalmente no quería decirte. Yo hablaré por él. Aquel al que ustedes constantemente llaman un canalla, su padre degenerado. Es en realidad su verdadero salvador. ¿Qué? El destino de ustedes tontos era la muerte desde el nacimiento, si no fuera por su padre, usando la transformación ki de las 3 purezas para desafiar el destino y cambiar su destino por ustedes, suprimiendo su desgracia de por vida. No habrían vivido hasta ahora en absoluto. ¿Cómo es eso posible? Entonces, ¿qué hay de todo lo que dijiste antes? Por supuesto que les estaba mintiendo. Si no fuera por esto, ¿cómo podría usar sus manos para eliminar a mi mayor enemigo? Dado que este es el caso, ¿por qué no nos lo dijiste directamente? Para ayudarte, el maestro de secta suprimió tu desgracia. Necesitó en un solo día cultivarse hasta el reino del emperador inmortal y ascender al reino celestial. Y te prometió no volver a encontrarse en esta vida. La razón por la que borró todos tus recuerdos de él fue que prefirió que tú lo odiaras toda la vida, que vivieras en culpa. Entonces, él no era completamente malvado, ni se sentía culpable. Su amor paternal era como una montaña, sacrificó todo por nosotras. Pero nosotros, yo, tomamos al Padre que silenciosamente sacrificó todo por nosotros. Y lo tratamos como a mi enemigo mortal. Basta. Si tienen palabras de arrepentimiento, guarden esas palabras. De arrepentimiento para el infierno. Su padre fue atacado por el objeto prohibido de la secta, repetidamente. Ahora, ya es un lisiado. Ahora, los enviaré a ustedes, padre e hija, a su destino. ¿Estás tan seguro de que he perdido todo mi poder mágico? ¿Creen que no me doy cuenta? Ustedes ahora poseen ni un solo rastro de poder mágico. ¿Creen que, al cambiarse de ropa y pretender ser el emperador inmortal, pueden engañar a otros? No pueden engañarme a mí. Hoy, primero los lisiaré. Y luego haré que miren. Drenaré toda la energía espiritual de sus hijas. Esto es imposible. Traes el caos al mundo, confundiendo el bien y el mal, forzando a un padre y a sus hijas a enfrentarse. Yo, el emperador, absolutamente no te perdonaré. Excelente. El aura del dragón Vela se ha disipado por completo. ¿Por qué nos ocultaste esto? Te sacrificaste tanto por nosotras, y aún así te tratamos de esta manera. Realmente me arrepiento. Padre, El vínculo entre tú y yo, la relación de padre e hijas está rota, en esta vida. Separemos nuestros caminos aquí. padre, no quiero que te vayas. Padre, no te vayas. Por favor, no te vayas. Nunca esperé herir a mi propio padre biológico de esta manera. Lo lamento muchísimo. Doncella divina, realmente lo lamento muchísimo. Te has buscado esta calamidad. No hay salvación. Por el resto de tu vida, vive en la culpa.